Ok. Sí, en este lo que pasa es que casi siempre entra eh, función logarítmica exponencial y trigonometría. Entonces la parte de trigonometría obviamente no la vamos a poder hacer, ¿verdad? Pero ya ustedes, incluso podemos hacer esto mismo, hacer estos mismos exámenes. Cuando veamos trigonometría, podemos hacer la parte de trigonometría. Ahí vemos a ver cómo nos va. Ok, entonces vamos a hacer este examen. Vean lo que dice. Les dan aquí esta función f de x igual logaritmo natural de 1 menos x. Y lo primero es determinar el dominio de la función f. Entonces, ¿cómo se hace? ¿Cómo se hace para determinar ese dominio? Se igualaba el criterio ese que está ahí mayor a cero, si no me equivoco. El 1 menos x. Ah, el 1 menos x, sí. El argumento, ¿verdad? El argumento del logaritmo tiene que ser mayor que cero, ¿verdad? Entonces vamos a ver. A este documento le voy a poner exámenes del TEC. El dominio. Sí, entonces el dominio sería solo eso, ¿verdad? El argumento básicamente es las restricciones. Las restricciones en un logaritmo es que sí, que el argumento tiene que ser mayor que cero, ¿verdad? 1 menos x mayor que cero. Y listo, ¿verdad? Ya ustedes pueden, esa inecuación no tiene que tener ninguna dificultad, ¿verdad? Ustedes la saben resolver. Ahí me dicen entonces que queda el dominio. Ah, bueno, y por cierto, ya pregunté y el próximo examen lo que me dijeron fue que es muy posible, que no está definido, pero sí es muy posible que sea igual. Entonces, ahí cuando vayamos haciendo práctica, podemos ir pensando que, porque hay ciertas cosas que no se pueden preguntar, ¿verdad? En una selección única. Por ejemplo, esas inecuaciones muy grandes, ¿verdad? Que resolvíamos, difícilmente algo así va a venir, ¿verdad? Pero si viene por partes, lo que hacen es como poner una parte del proceso o algo así. Entonces, a eso es lo que hay que, digamos, darle énfasis. Entonces, ¿cuál sería el dominio? Profe, a medio de menos infinito a uno abierto. Sí, ¿verdad? De menos infinito a uno abierto. Entonces, esto, para terminar de despejar esto, de ahí, ¿qué puede ser? Puedo pasar la X al otro lado, ¿verdad? Tal vez es lo más fácil. Me queda así, 1 menor que X. Si no pasan el 1 y luego cambian signos, ¿verdad? Nada más tener cuidado que al cambiar de signo se invierte la desigualdad. Entonces sí, x menor que 1 sí, es de menos infinito a 1. Entonces el dominio de la función que se llamaba f era
El dominio de f es el intervalo del menos infinito a 1. Sí, ¿verdad? Y los dos abiertos ahí nada más. Bueno, se los va a poner un toque, pero ya saben que ahí le van a borrar. Así, ¿verdad? De menos infinito a 1. Sí, recuerden que en logaritmos esto tiene que ser mayor, ¿verdad? También. El argumento tiene que ser mayor y no mayor o igual que 0. ¿Verdad? No puede ser igual a 0. Entonces, sí, la primera pregunta es básicamente eso. Ese es el dominio. Fácil, ¿verdad? Ok. La segunda pregunta sí tiene más trabajo por ahí. Entonces, vamos a hacer la parte B, ¿verdad? Que dice, realice la gráfica de la función f. Vamos a hacer la gráfica. ¿Qué necesitamos para hacer esa gráfica? Vean qué gráfica sí hicimos, ¿verdad? ¿Qué se necesita? A ver, voy a preguntarle a alguien. No me respondan todavía. A ver, ¿quién puede? ¿Quién es Adais Jiménez? Bueno, sé que nadie del grupo se llama así, pero supongo que está usando la cuenta de alguien más, ¿verdad? Ah, no, mejor no. Vamos a ver. A ver. Eh, Priscila, ¿puedes hablar? Bueno, o si no por el chat, no importa. Si no por el chat, sí, no importa, por el chat. ¿Qué se necesita para hacer la gráfica? ¿Qué cosas? ¿Qué cosas necesitábamos para hacer la gráfica de... No, la pregunta es esa. ¿Qué necesitamos para hacer la gráfica de la función logarítmica? Hicimos varias, ¿verdad? Hicimos varias gráficas. ¿Qué se necesita? Básicamente eran dos cosas, ¿verdad? Bueno, ¿alguien más? O escojo a alguien aquí, otra persona al azar. Mm, Ok, bueno, ya me respondieron por acá. Sí, María Fernanda dice averiguar la asíntota y la intersección con los ejes. Ajá. Básicamente, ¿verdad?
la asíntota y la intersección con los ejes, sí. Y recordando que si en la intersección con los ejes obtenemos solo un punto, hay que encontrar otro punto, ¿verdad? Que ese era un tercer paso que lo habíamos puesto ahí como opcional. Digamos que, bueno, pensando ya un poco en el examen, obviamente a uno no le van a poner a graficar eso, ¿verdad? Porque va a ser en selección única. Pero sí, digamos, tienen que reconocer esas cosas, ¿verdad? Por ejemplo, les podrían poner gráficas y que ustedes reconozcan cuál es la función, ¿verdad? La de esta función. Entonces es eso. Sí, la asíntota y las intersecciones con los ejes. Ok, entonces vamos a ponerlo así. La A sería la gráfica, el dominio, y la B es la gráfica, ¿verdad? Ok. Entonces, la asíntota, ¿saben dónde queda la asíntota? ¿Cuál sería la asíntota en este caso? 1. En uno, ¿verdad? Sí, de hecho, ya habiendo sacado el dominio, es fácil encontrar la asíntota, ¿verdad? Porque digamos que el dominio es hasta donde llega la función. Entonces, este valor de x que nos da acá, ahí es donde queda la asíntota justamente. Entonces, la asíntota es x igual 1, ¿verdad? X igual 1 porque es una recta vertical. De hecho, vamos a poner acá para, para acordarnos de algo que habíamos hecho, que era poner el dominio ahí, ¿verdad? Digamos, definiendo el dominio ya no sabe dónde va a quedar la asíntota. Y de hecho sabe más porque sabe hacia dónde va la gráfica. Vean que si el dominio nos da que x, bueno, aquí lo pongo así, ¿verdad? X mayor que 1, menor que 1 era, ¿verdad? X menor que 1. Sí, si lo pongo así, yo sé que va a quedar aquí donde x vale 1, de ahí hacia la izquierda va a estar la gráfica. Y la asíntota es justamente esta recta que está acá punteada, que es la recta x igual a 1. De hecho, aquí no. Es esa que está ahí, ¿verdad? Esto es para darse una idea, ¿verdad? ¿Dónde va a estar la gráfica? Y sí, la segunda parte sería las intersecciones con los ejes. Entonces, las intersecciones con los ejes. Entonces, con x, sustituyo la y por 0, ¿verdad? Sustituyo la y por 0, que sería cambiar esto por 0. Y me queda 0 igual al logaritmo natural de 1 menos x. Ujú. ¿Y ahí qué? ¿Cómo resuelvo eso? Aquí voy a poner, podemos usar esto, ¿verdad? Vamos a ver si llego. Eso estaba antes.
Bueno, aquí están las propiedades, pero había otra. Ok, aquí está. Ya la encontré. Multiplico en logaritmo natural. ¿Qué significa eso? Bueno, una opción sería convertir ese cero en un logaritmo. Que eso sería, digamos, un poco ingeniárselas, ¿verdad? ¿Cuál logaritmo me da cero? ¿Cuál logaritmo natural me da cero? Si ustedes lo ven así, se puede hacer, ¿verdad? O si no usan esto, ¿verdad? Que lo hemos usado varias veces. Sería pasar de este lado a este otro lado, ¿verdad? Usar esta equivalencia entre la logarítmica y la exponencial. Entonces sería así. Es igual logaritmo de ACB de Y. Entonces, se pasa a Y igual a B a la X. Entonces vean que lo que se hace es que la base del logaritmo pasa a ser la base de la potencia, ¿verdad? O sea, la base era E a la E elevado a, vean que es lo que está al otro lado del igual, a X. Entonces queda E a la X. En este caso sería E a la 0, ¿verdad? E elevado a lo que está a este lado del igual. Es igual al argumento que es 1 menos X. ¿Verdad? ¿Sí lo ven? Es igual al argumento del logaritmo. Sí, o viéndolo de otra manera, si yo sé que este logaritmo, ¿se acuerdan que lo vimos así, como que era el exponente necesario para que la base, en este caso me dé el argumento? Entonces, elevado a este exponente me tiene que dar el argumento, ¿verdad? Otra manera de verlo. Pero bueno, la ecuación queda así. Y ya ustedes saben que a la 0 da igual a 1, ¿verdad? Cualquier número a la 0 da 1. Bueno, y pasemos ese 1 a restar de una vez. Es igual a menos X. Vean que entonces 0 es igual a menos X. O sea, X igual a 0, ¿verdad? X igual a 0. Entonces, la intersección con el eje X es el punto 0,0, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Porque lleva el 0 y X nos dio 0. Esa sería la intersección con el eje X. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Sacamos la intersección con el eje Y? Aquí lo que va a pasar es una cosa, ¿verdad? Bueno, sí, lo habitual sería eso, ¿verdad? Sacar la intersección con el eje Y. Pero va a dar la misma, ¿verdad? Profe, pero da cero, o sea que habría que buscar otro punto para menos saber por dónde pasa. Ajá, exactamente, sí. Sí, sí, porque además ustedes yo creo que lo saben, ¿verdad? Que este punto está en ambos ejes, ¿verdad? El origen está en ambos ejes. Entonces con Y ya sé que me va a dar este mismo. Pero bueno, por si acaso, la intersección con el eje Y se sustituye la X por 0, ¿verdad? Entonces me queda F de 0, o ustedes pueden ponerlo así, pueden poner Y igual a logaritmo natural de 1 menos 0, ¿verdad? 1 menos 0. Sustituyendo la X por 0. Y eso ya saben que es logaritmo natural de 1. Y ya ustedes saben que el logaritmo natural de 1 da 0, ¿verdad? Logaritmo de cualquier base.
de 1 es 0. Esto es igual a 0. Entonces, lo que ya sabíamos, lo estamos comprobando acá, que es la intersección con Y, es el punto 0,0. ¿Ok? Y sí, justamente que hay que sacar un punto más, ¿verdad? Hay que sacar otro punto. Aquí sabríamos que la función pasa por este punto. Por el punto 0,0. ¿Verdad? Que ahí está. Y sí, eso ahí es donde pasa, ¿verdad? Aquello de que la gráfica podría ser. Recuerden que la asíntota, la función se pega a la asíntota, ¿verdad? O sea, se va pegando, pero nunca llega a tocarla. La gráfica podría ser como así. Como así. Podría ser como así. Aunque, voy a borrar esto. Aunque también lo que hacíamos era sacar otro punto para ver por dónde pasaba la gráfica, ¿verdad? Pero también hay una manera de que yo pueda descartar una de estas dos, ¿verdad? ¿Alguien me puede decir cuál sería la correcta? Si la roja o la negra. La negra. Vamos a ver. No, en este caso sería la roja. Porque esa función es estrictamente creciente. Es complicado verlo, sí, porque no es la logarítmica. Vamos a ver qué hice el examen. Sí, no es la logarítmica simple, ¿verdad? Que habíamos llamado. Ahí trae el logaritmo natural de 1 menos x. Pero ya sabemos que es de base e, que es base mayor que 1, ¿verdad? Si fuera la logarítmica simple, o sea, logaritmo natural de x, sabemos que es estrictamente creciente, ¿verdad? Con este 1 menos x no te afecta en nada, sigue siendo estrictamente creciente. Hay veces, por ejemplo, si te trajera un menos aquí afuera, ya la cosa cambia. Pero eso es hablando de la función básica, ¿verdad? Porque a veces vienen funciones más complicadas. Entonces, sí, lo mejor es sacar un punto más por ahí. Entonces, vamos a hacer eso. Vamos a ponemos aquí que sacamos otro punto, ¿verdad? Entonces, ¿cuál valor de x? ¿X igual a cuánto uso? ¿Cuál uso? A ver. Si no, voy a preguntarle, a ver, ¿a quién le podemos preguntar? Bueno, yo creo que ya me dijeron. Ok. Sí, dice Raúl que el menos 6. Sí, el menos 6 está bien, ¿verdad? El menos 6 se puede usar porque está en el dominio. Está en el dominio. Vean que el dominio es de menos infinito a 1. Sin incluir el 1, ¿verdad? A ver, dicen que le dio la negra. Vamos a ver. Bueno, sí, la otra opción ya hay un menos 3, pero ya me habían dicho el menos 6. Ok, sí, vamos a usar el menos 6, ¿verdad? No pasa nada. Menos 6. Entonces, con x igual a menos 6, buscamos la imagen del menos 6, ¿verdad? Que sería logaritmo natural de 1 menos 6, ¿verdad? Estamos simplemente aquí sustituyendo la x por menos 6, ¿verdad? Es simplemente eso. Está bien. Y eso es igual al logaritmo natural de 7, ¿verdad? Ese 6 pasa positivo. Menos por menos da más. Y queda logaritmo natural de 7. ¿Y eso cuánto es? Aproximadamente, ¿verdad? Porque si uno lo hiciera a mano, tiene que haber
aproximadamente cuánto es. Entonces veámoslo ahí. ¿Cuánto es aproximadamente eso? 1,95. 1,95, ok. Sería redondeado, ¿verdad? Ok. Ok. Sí, vamos a ver, puede ser que me haya equivocado con lo de la gráfica. Y ahorita la vemos con el punto. 1,95. Lo pongo así con punto, ¿verdad? Porque luego vamos a poner este punto. El punto sería menos 6,1.95. ¿Verdad? Es que igual aquí lo tengo que poner así. Si lo pongo con coma no me lo reconoce. Entonces, menos 6,1.95. ¿Qué es? Es ese de ahí. Ah, bueno, y sí. Sí, sí. Tienen razón, es la negra. Ese. Sí, sí, lo dije mal yo. Ese menos X afecta en que sea la cambia de creciente a decreciente. Sí, la base, lo de la base solo sirve para las logarítmicas y exponenciales básicas, ¿verdad? De si la base es mayor que 1 es estrictamente creciente y si no, decreciente. Esos menos sí me alteran la función. Pero bueno, sí, digamos, sacando este punto no vamos a fallar. Entonces la gráfica vendría siendo así, ¿verdad? Pasa por aquí, pasa por este punto y luego se tiene que pegar a la asíntota, ¿verdad? Más o menos así. Sí, está bien. Entonces, esas son las cosas que hay que saber básicamente, ¿verdad? Para hacer la gráfica de una función logarítmica. Vean que ahora voy a poner de hecho la función. F de x igual logaritmo natural de 1 menos x. Y es esa que salió ahí. ¿Verdad? Igual como siempre es un aproximado, no tiene por qué quedar así tan bonito. Sí, de hecho quitemos esa que dice, ¿verdad? Sí, entonces sí quedaría la gráfica. Sí, como les digo, obviamente en el examen no les van a poner a graficar una función, ¿verdad? Pero tal vez a distinguir en gráficas, tal vez a uno le ponen la función y le ponen varias gráficas y uno tiene que saber cuál es, ¿verdad? Entonces, por ahí sí podrían andar las cosas. Está bien. Entonces vamos a pasar a lo que sigue. Ok, vean. Determine el dominio y el criterio de la función inversa de f. Entonces, la inversa, ¿qué hacemos para sacar la inversa? Ven que la función era f de x igual logaritmo natural de 1 menos x. X y Y. O sea, convertirlo. Ajá, invertirlos, ¿verdad? Intercambiarlos. Sí, nada más primero es más conveniente escribirlo así, ¿verdad? Y igual logaritmo natural de 1 menos x. Para el despeje nos sirve tenerlo así. Y entonces sí, ahora sí intercambiamos x y y. Entonces x igual logaritmo natural de 1 menos y sería acá. Y al despejar esa y, pues ya tenemos el criterio de la inversa, ¿verdad? Entonces, despejenla ahí. A ver qué les da.
¿Cómo queda entonces? ¿Alguien ya lo tiene? ¿Cuál es el criterio de la inversa? Pero a mí me quedó f de x a la menos 1 es igual a 1 menos Euler a la x. ¿Cómo era? Uno menos así. 1 menos Euler a la x. Ok, 1 menos a la x. Sí, nada más vamos a comprobar eso aquí en toque, ¿verdad? Para hacer ese despeje, de hecho ese despeje se hace como en 2 pasos, ¿verdad? Hay que usar esto, ¿verdad? Usamos esto. Entonces vean que tenemos el logaritmo acá. Entonces queremos pasar a este lado. Entonces nos queda la base, que sabemos que la base es e, elevado a lo que está al otro lado al igual que es x, es igual al argumento, que es 1 menos y. Sí, también recuerden que si este logaritmo es igual a x, quiere decir que la base elevado a este exponente me tiene que dar el argumento, que es lo que dice acá justamente. Y pues sí, ¿verdad? Aquí sería terminar ese despeje y listo. De hecho, puedo pasar la y a sumar al otro lado y me queda y es igual a 1. Y el e a la x lo paso a restar. E a la x. Me queda así, y es igual a 1 menos e a la x. Esto ya sería en la inversa, ¿verdad? Esto ya sería en la inversa, entonces por eso la inversa tiene este criterio, ¿verdad? F inversa de x es igual a 1 menos e a la x. Ok. Y está listo ese paso. Creo que falta algo más. Vamos a ver. Sí. Realice la gráfica de la función f a la menos 1, f inversa, en el mismo sistema de coordenadas cartesianas. Ok. Entonces, la parte D, sería gráfica de la inversa. Entonces, gráfica de la inversa. Vean que la inversa ahora es una función exponencial, ¿verdad? ¿Qué necesito para esa gráfica? Vamos a ver. ¿Quién puede ser? Stuart. Stuart, ¿qué se necesita para esa gráfica? Era también, ¿verdad? Básicamente 2 cosas. ¿Cuáles son esas 2 cosas? ¿O no está? Yo creo que no está. Ok, bueno. Sí, bueno, ya me respondió Kenneth, más bien. Sí, las intersecciones. Las intersecciones y también la asíntota, ¿verdad? De hecho, esas 2 cosas son lo básico, ¿verdad? La asíntota y las intersecciones. Y al final recuerden que si en las 2 intersecciones solo encuentro un punto,
tengo que buscar otro, ¿verdad? ¿Y la asíntota cómo era? ¿Cómo era que se encontraba la asíntota en esta exponencial? Profe, y si la construyera con los mismos de la otra, pero al revés, digamos, por lo que pasa por ser inversas. Ah, ok, podría ser. Sí, usarlo ahí. Ajá, usar esa propiedad con las inversas. Bueno, sí, de hecho sería una buena idea. Este punto que es 0, 0. Sí, ¿recuerdan esa propiedad de las inversas que si yo tengo el punto, por ejemplo, si en esta roja estuviera el punto 1, 2, en la inversa estaría el punto 2, 1, ¿verdad? 2,1. Así, invertir X y Y. Ok. Sí, esa sería una opción. Sería una buena idea. Pero para la asíntota, ¿cómo lo pensaría uno? Vean que la asíntota de esta función es la recta de x igual 1. En la inversa, ¿cuál sería? ¿O cómo lo ven? Sí, tal vez ahí, bueno, no el problema porque la asíntota ya hay otras maneras de sacarla, ¿verdad? ¿Cuál es la asíntota de esta función? ¿Se acuerdan cómo habíamos sacado la asíntota para exponenciales? ¿Qué era en qué había que fijarse? Si yo tengo esta función, ¿en qué me fijo para saber cuál es la asíntota? ¿O no? Nadie se acuerda. Con el dominio, profe. ¿No? Profe, no es 1. Es 1, sí. Bueno, Era y igual 1. llegó al 1, sí. Ujú. Y si la pasas, bueno, no sé. Si la pasas a logarítmica, no se puede. No, porque esta es exponencial. O sea, sí, pero pasarla, ¿Cómo? bueno, no. Nada. Sí, estaría muy raro hacer eso. Sí, recuerden que era este número de acá. Este número me dice cuál es la asíntota. En la exponencial era más fácil porque era nada más ver quién es este número, ¿verdad? El número suelto que está por ahí. Pero la asíntota de las exponenciales es horizontal, ¿verdad? La asíntota es horizontal. Entonces la asíntota es justamente eso, ¿verdad? Y igual 1. Sí, y igual 1. Y bueno, esa recta ustedes ya saben dónde está, ¿verdad? Tal vez voy a ponerle otro color. Y un morado. Sí, la asíntota, ¿verdad? Hay que tener bien claro eso. La exponencial tiene asíntota horizontal y las logarítmicas tienen asíntota vertical, ¿verdad? De ahí partimos para hacer las gráficas. Y sí, ¿verdad? Nada más para las exponenciales, ese número me dice dónde está la asíntota y listo. Y igual 1.
Ok. Sí, ahora seguiría intersecciones con los ejes, ¿verdad? Intersecciones con los ejes. Ahí sí podríamos hacer aquello, ¿verdad? De que los puntos están al revés. O sea que si tengo un punto de la inversa, o digamos, si tengo un punto de f, en f inversa, tengo el punto pero invertido, ¿verdad? Invertido el x y el y. Entonces, si en la función f tenía este punto 0,0, en la otra, ¿cuál voy a tener? Y el mismo, ¿no? Sí, el mismo, ¿verdad? Porque si lo invertimos da lo mismo. Si cambiamos x por y en este punto da lo mismo. Pero no lo voy a hacer así, sino que voy a hacerlo a la antigua, haciendo todo de la manera complicada. Es que es mejor para practicar, ¿verdad? Porque en otro caso podría ser que a uno le pidan que grafique una exponencial, ¿verdad? Entonces, primero la intersección con x, sustituyo la y por 0. Entonces vean que me quedaría 0 es igual a 1 menos e a la x, ¿verdad? Entonces voy a tal vez pasar el e a la x al lado izquierdo. Tendría que e a la x es igual a 1. Y para terminar de resolver esa ecuación, ¿qué se hace ahí? ¿Qué pasa ahí? Se pone el 1 como e a la 0. Ok. Sí, es una opción, ¿verdad? Poner el 1 como e a la 0. Solo que a veces no se puede, ¿verdad? Entonces, dependiendo del número que fuera. Sí, se podría usar esto, ¿verdad? Estaríamos en este lado y habría que pasar a este lado, ¿verdad? Nada más viendo dónde va cada cosa. Pero sí, se puede poner el 1 como e a la 0. Entonces e a la x es igual a e a la 0. Y recuerden que si tenemos igualadas dos potencias de la misma base, los exponentes tienen que ser iguales. Entonces x igual a 0. Y ya. Tenemos entonces el punto, la intersección con x es el punto 0,0. ¿Verdad? Y con y, bueno, ya lo mismo que les dije antes, ¿verdad? Si aquí tuvimos el punto 0,0, este ejercicio está hecho muy simple. Yo creo que en los últimos, ahorita hacemos uno más reciente. No creo que vengan tan así. Pero sí, ¿verdad? Si este punto es la intersección con x, con y también nos va a dar este, porque este punto está en ambos ejes. Pero bueno, igual vamos a comprobarlo, ¿verdad? Con y lo que hacemos es sustituir la x por 0, entonces nos queda y igual a, o podemos poner f de 0, ¿verdad? Más bien sería f inversa de 0. ¿Verdad? Simplemente sustituir la x por 0, nos queda 1 menos e a la 0. 1 menos e a la 0, que ya ustedes saben que esto es 1 menos 1, ¿verdad? Porque e a la 0 es 1 y esto es 0. Bueno, nada que no nos esperáramos, ¿verdad? Que la intersección con y también es el punto 0,0. Ok. ¿Verdad? Entonces, este punto que ya lo teníamos, este que está aquí, que es el 0,0, también está en esta función exponencial. Entonces vean que esta función exponencial podría ser de dos maneras. Podría ser
o así. ¿Verdad? Esto espero que no se les enrede porque hay muchas gráficas, ¿verdad? Ya en un solo, o así. Bueno, ahí se va pegando a la asíntota, ¿verdad? Entonces, sí, para descartar uno lo que hacemos es buscar un punto, ¿verdad? Justamente. Que puede ser ese, ¿verdad? Ese que me dijeron antes, que sería este punto, pero invertirlo, ¿verdad? Sería 1.95, menos 6. Vean, lo voy a poner por ahí. 1.95, menos 6, ¿verdad? Porque estamos hablando de la inversa. Entonces el punto, si invertimos las coordenadas, ese punto está en la inversa. Entonces, de hecho, la función va a ser como así. Bueno, eso quedó muy mal. Va a ser como así. Algo así, ¿verdad? Porque ahí se va pegando a la asíntota, que es esa morada. Sí. Pero igual, vamos a hacer igual que antes y vamos a buscar otro punto ya por cuenta propia, sin usar eso de la inversa. Porque en otro ejercicio podría venir así, ¿verdad? Sin ser la inversa de otra función. Entonces, vamos a poner algún valor de x. Sí, así, con x igual ¿a cuánto? ¿Qué valor de x estaría bonito usar aquí en la inversa? Por supuesto que el 0 no, ¿verdad? El 0 no, porque ya lo usamos para sacar la intersección. ¿Cuál valor podría ser? ¿Cuál usarían ustedes? Yo usé el -3, profe. El -3. Sí. Ok, pongamos el -3. Entonces pongamos aquí f inversa de -3 es igual a 1 menos e a la -3, ¿verdad? Sí, de hecho aquí valen todos, ¿verdad? Menos el 0, porque recuerden que esta exponencial, el dominio es R, no tiene restricciones. Entonces esto sería f inversa de -3. 1 menos e a la -3. Eso sería bueno ponerlo en la calculadora, ¿verdad? Para ver cuánto es aproximadamente si uno tuviera que hacer el dibujo o incluso si uno tuviera que reconocer la gráfica, ¿verdad? Y aproximadamente cuánto es eso. 0,9502. 0,95. Dejémoslo ahí, 0,95. Sí, no es... Sí, otra opción, ya digo, hay muchas opciones, ¿verdad? Si ustedes hubieran usado el valor de x, 1.95, les hubiera dado más o menos 6 en y. Es que es una aproximación, ¿verdad? El 1.95, entonces probablemente no exactamente. O sea, no es eso exacto. Ok, pero sí, entonces 0,95 y el punto que tenemos sería x menos 3 y y 0.95. Ese punto está en nuestra función. Menos 3 y 0.95. Ok, estaría por ahí, ¿verdad? En x menos 3 y en y está muy cerca del 1, ¿verdad? Muy, muy cerca. De hecho, si yo me acerco aquí, ahí se ve que está muy cerca de esta recta, ¿verdad? Esta recta es y igual a 1. Ok, entonces la gráfica va a ser... Tal vez esto nos complica un poco las cosas porque la gráfica tiene que pasar por acá. Ah, no, bueno,
también, ¿verdad? Lo que pasa es que ahí estoy usando 3 puntos, pero realmente tiene que pasar por este punto que era la intersección y por este D. Y ahí se va pegando, ¿verdad? Se va pegando a la asíntota. Por ahí. Sí, está bien. Y esos puntos no quiero que se vea esto. Así. Sí, vean que la gráfica termina siendo la misma. Si hubiera usado este punto o si uso este otro punto, ¿verdad? Y bueno, y por supuesto la intersección con los ejes, ¿verdad? Que ya la tenía. Nada más voy a poner aquí. Voy a poner aquí que me grafique esa función. Era 1 menos e a la x. Ay, no, ¿qué hice? Me la cambió por la asíntota. Voy a ponerle h. hx igual 1 menos e a la x. Es esa que salió ahí, que le voy a cambiar el color, porque si no. Es esta que salió aquí en verde, ¿verdad? Esa verde sería nuestra función. Voy a borrar la fea que hice yo. Y vean que pasa por esos 3 puntos que teníamos. Que realmente solo era necesario tener 2, ¿verdad? Ahí para darse una idea de cómo va la gráfica. ¿Está bien? Ok. Ya esa sería la pregunta 1. Ven, tampoco es nada de otro mundo, ¿verdad? Es examen del TEC. Que de hecho debería ser al mismo nivel que el que van a tener ustedes. Esta parte que sigue son ecuaciones logarítmicas exponenciales. Y ya a partir de esto es de trigonometría, entonces eso no vamos a hacer. Vamos a hacer ¿cuál? O las dos. Sí, hagamos las dos, ¿verdad? Empecemos por esta exponencial. Hagamos, ok, 16 a la x menos 3. 4 a la x sobre 2 a la x menos 2 igual a 0. Así. Ok. ¿Qué se hace ahí? ¿Qué es lo que hay que hacer? Básicamente. Buscar bases iguales para luego igualar exponentes. Ajá. Ajá, sí, ¿verdad? Buscar bases iguales que, bueno, también eso, ¿verdad? También pasar el 2. Sí, sí, y en este caso sería base 2, ¿verdad? Sería expresar todo en potencias de base 2. Entonces, esto quedaría así. 16 es 2 a la 4, ¿verdad? 2 a la 4 a la x menos 3 por 2 a la... ¿Qué no traen por? Se lo voy a poner. Por 2 a la 2, ¿verdad? 4 es 2 a la 2 a la x
Este 2 a la x de aquí abajo se va a quedar así. 2 a la x. Y sí, ese 2 pasémoslo de una vez, ¿verdad? Podemos ponerlo allá. Es igual a 2. Sí, al final buscamos tener eso, ¿verdad? Dos potencias de igual base en los dos lados. Y si no fuera posible, se aplica un logaritmo, ¿verdad? Ok. Entonces, bueno, ahí lo que sigue es aplicar propiedades de potencias, ¿verdad? Las propiedades de potencias. Esa primera, ¿qué queda? ¿Qué me queda ahí el exponente? 4x menos 12. 4x menos 12, ¿verdad? 4x menos 12. Sí, ¿verdad? Se multiplica nada más el 4 por ese exponente que está aquí arriba. 4x menos 12. Y por lo mismo, ¿verdad? 2 y multiplico exponentes, 2x, ¿verdad? Y aquí abajo 2 a la x es igual a 2. ¿Ok? Aquí se pueden hacer dos cosas, ¿verdad? Yo podría sumar los exponentes, ¿verdad? Aquí arriba. Aquí arriba puedo sumar los exponentes o restar el exponente de abajo. Creo que es más ordenado sumar primero los exponentes de arriba. Entonces vean que es multiplicación de potencias de igual base. Sumo los exponentes y me queda 2 a la 6x menos 12, ¿verdad? Si sumo los exponentes da eso, entre 2 a la x es igual a 2. Sí, ¿verdad? Y ahora los resto. Ahora resto los exponentes, porque ahora es división de potencias de igual base. Entonces 6x menos 12, a eso le resto x y me queda 2 a la 5x menos 12, ¿verdad? Es igual a 2. De hecho, este 2 lo voy a poner así, ¿verdad? 2 a la 1, porque aquí ya tenemos lo que andábamos buscando, que es tener dos potencias de igual base en ambos lados de la ecuación. Entonces, para que sean iguales, los exponentes tienen que ser iguales. Entonces, 5x menos 12 tiene que ser igual a 1. ¿Verdad? Y esa ecuación no tiene ninguna complicación, ¿verdad? Es una ecuación lineal. Sí, este examen está muy sencillo. ¿Quién sabe la parte de trigonometría? Pero bueno, esta x da 13 quintos, ¿verdad? 12 pasa a sumar entre 5, 13 quintos. Ok, conjunto solución, 13 quintos. Aquí no hay que hacer ni pruebas ni nada, ¿verdad? Cuando son exponenciales, no hay ningún problema. Ujú. Ok. Entonces esa es la primera. Y la segunda sería esta que está acá. Logaritmo. Eso es base 10, ¿verdad? Porque si no trae la base 10. De raíz de x más 6 entre 1 menos x. Menos x. Menos logaritmo de 2. Creo esto era igual a 0. Vamos a ver. Ujú. Sí, eso queda así, ¿verdad?
Ambos son logaritmos de base 10. Entonces, ¿qué se hace ahí? ¿Qué harían? Como es una resta, puedo utilizar las propiedades que si es una fracción. Y como la base es la misma, entonces puedo hacerlo. Ok. Sí, podemos usar propiedades para juntarlos en un solo logaritmo. O pasar ese logaritmo al otro lado. Que es lo que yo voy a hacer. Me parece más sencillo. Sí. Sí, porque si no, luego van a tener que usar esto, ¿verdad? Esta equivalencia para poder pasar del logaritmo a exponencial, para despejar la x, ¿verdad? Básicamente. Pero así podemos hacerlo, podemos hacer esto. Este logaritmo es igual al logaritmo de 2, ¿verdad? Pues básicamente pasa a sumar. Y ahora se igualan los argumentos, ¿verdad? Porque es como con la exponencial, pasa lo mismo. Los exponentes tienen que ser iguales. Aquí los argumentos, si tenemos dos logaritmos de igual base en ambos lados, de ahí los argumentos tienen que ser iguales. Entonces tendríamos que raíz de x más 6 sobre 1 menos x es igual a 2. Sí, al argumento que está en ese otro lado. Bueno, ahí no importa, esa es una ecuación con raíces, pero no importa, porque ahí yo creo que ustedes saben que lo que hay que hacer es elevar al cuadrado, ¿verdad? Elevar al cuadrado a ambos lados para poder terminar ese despeje. Ok, entonces, ¿cómo sería? Bueno, básicamente si elevo al lado izquierdo al cuadrado se da la raíz. X más 6 y 1 menos x abajo. Si elevo al lado derecho al cuadrado, queda 2 al cuadrado que es 4, ¿verdad? No hay ningún problema. Bien. Y esa ecuación no debería haber ningún problema, ¿verdad? Es simplemente un despeje. Entonces x más 6 es igual a 4 menos 4x. Hago la multiplicación de una vez, ¿verdad? De 4 por 1 menos x. 4 menos 4x queda. Y va a pasar las x del lado izquierdo. Me queda x más 4x son 5x. Y del lado derecho 4 menos 6 serían menos 2. ¿Verdad? Entonces, x es igual a menos 2 quintos. ¿Verdad? Sería así. Y con esa solución, ¿qué hago? Ya escribo el conjunto de solución. Menos 2 quintos. Tienes que probar en el argumento, ¿no? Sí, sí, hay que tener cuidado, ¿verdad? Con las logarítmicas. Porque las logarítmicas tienen que... Sí, realmente va a dar... Hay que ver que no se indefina. Nada más. Entonces vean que
sería hacer esto. Logaritmo, bueno, voy a copiar. Sí, realmente ven que el logaritmo tiene una raíz adentro. Entonces ustedes saben que una raíz cuadrada, de una raíz cuadrada solo salen cosas positivas. Entonces lo que hay que tener cuidado es que la raíz no se indefina, entonces. Y no, ahora parece que no hay problema. Sí, porque eso queda. El denominador queda 1 más 2 quintos. 1 más 2 quintos, eso sería 7 quintos. Ahí me corrigen si algo pongo mal. 7 quintos. Y aquí arriba queda 6 menos 2 quintos. Esos son 30, 28 quintos. Ujú. Sí, y si hacen medios por medios, extremos por extremos. Si hacen medios por medios, extremos por extremos, les va a quedar 28 sobre 7 y 28 sobre 7 es raíz, es 4. Y raíz de 4 es 2, ¿verdad? Entonces, sí a esto, esto mismo. Bueno, por si acaso pongamos la ¿verdad? Logaritmo de 2. Realmente lo que hay que asegurarse es que no se indefiniera, ¿verdad? Porque dar, va a dar. Pero sí, hay que verificar eso, nada más. Entonces nos da esto y listo. Entonces el conjunto de solución es menos 2 quintos. Sí, la parte de hacer esta fracción que está ahí adentro, me la brinqué un poco, ¿verdad? Pero eso ya es cosa vieja. Ok. Y estamos listos. Vean que, bueno, básicamente esa es la parte de función exponencial y logarítmica. Sí, luego viene, como les digo, la parte de funciones trigonométricas. Esa parte la podemos ver después. Es que en el TEC entra en el mismo examen las dos. Aquí no, aquí de trigonométricas es en el último y logaritmos exponenciales en el segundo. Entonces vamos a quitar eso. Y voy a abrir tal vez el del semestre pasado. Sí, de hecho ese está más interesante. Vamos a ver. Sí, entonces este era el examen ya se me olvidó, del 2005 era. ¿Cuál semestre? No me acuerdo. Vamos a ver. Segundo semestre. Y este es el segundo semestre del 2019. Ah, de hecho no es... Sí, es el del semestre antepasado, más bien. Ok, entonces, vamos a ver. Sí, aquí... Ah, lástima que esto no... Sí, no trae ninguna identidad. Bueno, también es cierto que no sé qué tanto énfasis vamos a tenerle que dar identidades porque
Es que una identidad solo en desarrollo se las pueden poner. Y ahora que va a ser todo selección única, no me parece muy de mucha importancia ver identidades. Ok, entonces vamos a ver esto. Nos dan la función biyectiva g de x es igual a 2 por 4 a la menos x más 2 menos 3. Y lo primero es determinar el criterio de g inversa, ¿verdad? G de x es igual a 2 por, ya se me olvidó, 4 a la menos x más 2 menos 3. ¿Okay? Entonces, g inversa. Para la inversa, lo primero que yo pongo es así, ¿verdad? En lugar de g de x pongo y. Y ahora hago el intercambio, ¿verdad? De x y y. X es igual a 2 por 4 a la menos y más 2 más 3. Bueno, y eso no lo preguntan acá, pero si nos hubieran pedido hacer la gráfica de esta función, ¿cuál era la asíntota? ¿Cuál es la asíntota de g de x? Y igual 3. Y igual 3, ¿verdad? Ujú. Sí, es básicamente lo que vimos antes, ¿verdad? Es ese número que está aquí, el número que está suelto, ¿verdad? Es como un coeficiente independiente, ¿verdad? Es este numerillo que está aquí. Ese nos dice dónde está la asíntota. En este caso sería y igual 3, pero bueno, en este caso no va a ser necesaria. Sí, ahora aquí es simplemente hacer ese despeje, ¿verdad? Entonces, hagan ustedes el despeje y me dicen cuál sería el criterio de la inversa. Base un cuarto. Prefiero que lo dejemos en base 4. Sí. Sí, aunque para efectos de examen no, también se podría hacer así. Pero ahí, recordando que este va a ser de selección única,
Si la pregunta fuera sacar la inversa va a venir de fijo con base 4. Entonces mejor hacerlo así. Listo. ¿Cómo queda la inversa? ¿Cuál sería el criterio de la inversa? ¿Sí lo hicieron? Bueno, voy a preguntarle si no va. Vamos a ver. Daniel Alfaro, ¿lo hiciste? No recuerdo quiénes pueden usar el micrófono y quiénes no. Pero si no, tal vez ahí con el chat, aunque no se puede escribir muy bien el texto matemático, ahí más o menos se puede poner. Con base 2. Pues si quieres se la digo yo. Con base 2. Ah, ok, pasar eso. Sí puede ser. Sí, decime, a ver. Pero a mí me quedó logaritmo de x menos 3. Bueno, es una fracción. Sí, tengo que poner la fracción primero. Ok, logaritmo. De x menos 3. ¿Logaritmo de qué base? Base 10 puse yo. Bueno, no, base 2, perdón. Base 2. Sí. Bueno, vamos a ponerle base 2.
de x menos 3. Y menos 3 menos 5 dividido entre 2 todo. Ujú. Ok. Entiendo que lo que hicieron fue cambiar este 4 por 2 a la 2. Y por eso, quedó base 2. Bueno, así se vale, ¿verdad? Pero no sé, creo que es complicarse la vida. A ver, voy a hacer yo el despeje aquí en toque. Ven, x menos 3 es igual a 2 por 4 a la menos y más 2. Entonces, x menos 3, por ahí hay algún error. X menos 3 sobre 2 es igual a 2 por 4 a la menos y más 2. Este 2 no, ¿verdad? Ya lo pasé a dividir. Sí, y ahí pasaría un logaritmo base 4, ¿verdad? O sea, ahí estaría pasando de esto a esto. Vean que logaritmo base 4 de lo que está al otro lado al igual, que sería x menos 3 sobre 2 es igual al exponente que es menos y más 2. Ahora ese 2 pasa a restar. Logaritmo base 4 de x menos 3 sobre 2 menos 2 es igual a menos y. Y cambio los signos, ¿verdad? Entonces logaritmo base 4 de x menos 3 sobre 2. Me faltó un menos ahí. Menos. Aquí más 2 es igual a y. Quedaría así. Ujú. Sí, sí, habían varias opciones. Ok. Seguramente algunos les habrá quedado así, algunos otros no. Profe, pero sí, digámosle, si en dado caso, si yo hice todo bien, sí estaría correcta cualquiera de los dos métodos que utilicemos, aunque queden diferentes. Sí, pero el examen va a ser de selección única, entonces hay que tratar de llegar a la respuesta que venga ahí. Si fuera de desarrollo no hay problema. Ya, ya. Ok, sí. Sí, otra opción era hacer eso que dice Raúl, que es el 4 a la menos y más 2. Lo que entiendo es que lo descompone como 4 a la menos y por 4 a la 2. Y 4 a la 2 lo pasa a dividir, que también puede ser. De hecho, de ahí sale ese menos 5 que está, bueno, supongo, ¿verdad? Aunque esto no me parece correcto. Esto que está aquí. Más que todo por los signos. Estos signos tienen que estar al revés. Aquí más y aquí menos. Pero bueno, según lo que yo tengo acá, esto sería el criterio de G inversa. Entonces, G inversa de X es igual a eso, a menos logaritmo base 4 de X menos 3 sobre 2 más 2. Ahora, sí, esto no me parece correcto. Aquí debería ser un 4. Y si yo paso esto a base 4,
Tal vez sí. Sí, habría que, bueno, voy a confiarme de que esto esté bien. Habría que usar propiedades de logaritmos para ver si esto y esto son iguales. Un cambio de base ahí. Tal vez primero aplicar la propiedad de la resta. Y a menos y más. Logaritmo base 4 de 1, que son medios, 5 medios. Ok, no, sí parece que está bien ese 5. Más 2 de 4 es 2. Sí, no, parece que está bien. Lo que estaba mal eran los signos, entonces. El negativo y el positivo. Ok. Sí, cualquiera de esos dos se vale. Creo que deberían haber llegado a alguno de esos dos, dependiendo de la base. Sí, estamos bien. Bueno, quedan 20 minutos, nos da tiempo de hacer. Bueno, por supuesto que esto, ¿verdad? Esto es rapidísimo. Determina el dominio máximo de G inversa. Entonces, ¿cuál es el dominio máximo de esta función? Ya sea viendo esta o viendo esta. Les da lo mismo. En cualquiera de las dos. ¿Cuál sería el dominio máximo? Ahí me lo dicen. Profe, si no me equivoco, es de 3 abierto hasta más infinito. De 3 a más infinito. Sí. Eso es. Sí, de 3 abierto a más infinito. Ok. De ahí no sé, no hay mucho que hacer, ¿verdad? Realmente es una inecuación. Si fuera el caso de la que yo saqué, ¿verdad? Sería así. X menos 3, X menos 3 sobre 2, ¿verdad? El argumento tiene que ser mayor que 0. Mayor que 0, el 2 pasa a multiplicar. X menos 3 mayor que 0. ¿Verdad? Como el 2 es positivo, no invierte la desigualdad. Y me queda X mayor que 3. Y eso es justamente ese intervalo de 3 a más infinito. Justamente eso. Ajá, y sí, abiertos los dos. Sí, aquí está. Abierto el infinito como siempre y ese 3 también, ¿verdad? Que recuerden que el argumento tiene que ser mayor estricto a 0, ¿verdad? Ok. Y vamos a ver si nos da tiempo de hacer una más. Yo creo que sí. Una ecuación, vamos a ver si aquí... ¿Cuál puede ser? Hagamos esta, la segunda. Háganla ustedes. Hagan esa segunda ecuación. Sí, ahora que lo veo, no sé. Creo que las dos son un poquillo largas, pero bueno. Si no, háganla y... Esto sí va a parar.